Me encuentro en la situación actual cuando Cristina recibe una llamada telefónica exigiendo dinero. El hombre no identificado al otro lado de la línea insiste en que lleve $5,500 al parque de inmediato. Su persistente repetición de la demanda refleja su falta de razonamiento y vergüenza. Sorprendido por su repentino grito, respondo vacilantemente reconociendo mi comprensión. La curiosidad me a cuestionar la identidad del hombre, ante lo cual se queda en silencio, aparentemente dándose cuenta de las posibles consecuencias de rebelarse. A pesar de su desgana, reanuda sus demandas agresivas y dice con desdén a quién le importa quién soy. Simplemente trae el dinero reconociendo rápidamente la inutilidad de conversación adicional adivino que podría ser Víctor él. Tropieza con sus palabras confirmando mi sospecha asombrado de que mi cuñado Víctor pensara que no reconocería su voz cuando llamo desde su propio teléfono. Me pregunto por qué está exigiendo dinero de mi parte mientras reflexiono sobre esto. Víctor admite su verdadera intención. Tanto él como mi esposo Edward trabajan en la misma fábrica metalúrgica con ambiciones. Heredarla. Según Víctor, Edward está involucrado en actividades fraudulentas por valor de $5,500 de la compañía en shock. Me resulta difícil de creer. Edward participaría en tal comportamiento considerando la falta de interés de Edward en actividades materialistas y su estilo de vida aparentemente contento. Cuestiono el motivo detrás de la malversación de fondos. La explicación de genera dudas, especialmente considerando su propio historial como un individuo descuidado y poco confiable aficionado al juego a pesar de posibles imprecisiones. La versión de los hechos de Edward parece más creíble que el propio relato de Víctor. He escuchado rumores de que Víctor se ha apoyado en Edward para obtener préstamos en múltiples ocasiones y aunque siempre logrado pagarlos, hay una duda persistente sobre su estabilidad financiera. Es plausible considerar que la situación actual de Víctor, la situación podría estar empujándolo a medidas desesperadas, incapaz de buscar ayuda de Edward u otros debido a la presión del pago. Probablemente me vio como un blanco fácil al que extorsionar mientras contemplaba esta inquietante posibilidad. Víctor interrumpió y me impulsó a reconocer su presencia. A pesar de mi sorpresa, Víctor continuó con su tono coercitivo instándome a manejar la situación discretamente y obtener el dinero en secreto, reconociendo la gravedad potencial de la situación. Me sentí inflexible en no sucumbir a sus demandas sin pruebas en un intento por probar las afirmaciones de Víctor. Pregunté. Las pruebas. Al implicar a Edward en la supuesta malversación de fondos, anticipé la falta de preparación de Víctor para tal pregunta, pero para mi sorpresa, afirmó tener evidencia que se negó a revelarla inmediatamente. Sintiendo inmediatamente su desgana, propuse a Andifus al día siguiente en la oficina de la compañía para una revisión adecuada de la evidencia. Víctor insistió en una resolución rápida. Me mantuve escéptico al sospechar que su intención de fabricar pruebas con Edward era inalcanzable en Francia debido a compromisos laborales. Me encontré aislado al lidiar con la situación. Me di cuenta de que el momento de Víctor era estratégico, agregando otra capa de frustración a un escenario ya complejo. Resigné a realidad de manejar el asunto de forma independiente. Resolví confrontar a Víctor al día siguiente, decidido a descubrir la verdad detrás de sus acusaciones y protegerme contra una posible manipulación siguiendo las instrucciones de Víctor. Me dirigí a la oficina de la fábrica afuera. Me tomé el momento para me recompongo inhalando profundamente antes de activar discretamente la de grabación de mi teléfono móvil dentro de la oficina. Encontré a Víctor rodeado de empleados. Hola Víctor. Lo saludé y me hizo pasar a la sala de recepción abriendo una computadora portátil. Víctor presentó varias facturas y órdenes de compra preguntándome si entendía. Ellos confirmaron mi experiencia pasada como empleado. Dirigió mi atención a un documento etiquetado. Una factura con un monto total incluyendo impuestos de $55,500. Al escuchar esto no pude evitar hablar al darme cuenta del aparente engaño que Víctor intentaba justificar la situación. Afirmó que Edwards había procesado la transacción de forma independiente sin involucrar a los empleados a pesar de sus excusas. La naturaleza inventada de la factura era evidente, carecía formato habitual y optó por no confrontarlo directamente. Decidí dejar que Víctor se incriminara aún más tocando discretamente el bolígrafo en el bolsillo de mi pecho. Interrogué a Víctor sobre la participación de Edward.
su confirmación lo impulsó a sugerir que pagara los $5,500 en silencio para beneficio tanto de Edwards como de mí mientras Víctor presionaba para el pago. Busqué una oportunidad para obtener evidencia fingiendo tambalear. Golpeé dramáticamente el teclado de la computadora portátil presionando una tecla específica 2 veces en el caos. Víctor entró en pánico temiendo que la eliminación de la evidencia cesara en el momento en que sugerí que era accidental, permitiéndole tranquilizarme acerca de una copia de seguridad con él. Del documento cerrado y la computadora portátil apagada. Víctor se acercó enfatizando la necesidad de pago ahora que había visto la evidencia incautándose. Una próxima reunión familiar en la casa de papá durante el fin de semana. Víctor insinuó discusiones sobre la sucesión de la empresa instándome a pagar por mi propio bien manteniendo mis intenciones veladas. Mencioné. Reunión en la casa de mi suegro Borden sobre el futuro de la empresa en sustitución de Edwards quien se encontraba actualmente en Francia. Víctor me aconsejó llevar el dinero a la reunión familiar, dejándome contemplar mi próximo movimiento mientras él se reía con un tono desenfadado saliendo de la sala de recepción. Dejé la oficina atrás. Me encontré a Bayelit, la esposa de Víctor, esperándome inesperadamente. Hola Cristina, me saludó con frialdad, su comportamiento sugería que estaba consciente de las amenazas de Víctor, lo que instantáneamente me puso nervioso, mientras que Víctor podría no ser el más astuto. Bayelit era una historia completamente diferente. Poseía un intelecto agudo, aunque usado para propósitos dudosos, a menudo. Letargo y engaño. Tácticas para alejarla intentando mantener la compostura. Reconocí que había escuchado la versión de Víctor de la historia. Bayelit no perdió el tiempo en escudriñarme y me preparé para lo que vendría. Gracias por el consejo, pero no tengo intención de cumplir, afirmé con la esperanza de hacer una salida rápida. Sin embargo, antes que pudiera irme, me agarró del brazo y sordamente sacó mi teléfono móvil de mi bolsillo con una sensación de hundimiento. La vi acceder a la conversación grabada entre Víctor y yo, su acusación flotaba pesadamente en el aire dejándome incapaz para responder mientras ella borraba la evidencia incriminatoria. Me di cuenta de la gravedad de la situación. Bayelit aún no había terminado, procedió a reproducir una conversación personal entre mi madre y yo, torciendo su contexto inocente en algo siniestro. Su insinuación susurrada me infundió miedo y a mí me encontré sin palabras e impotente en su presencia cuando devolvió mi teléfono a mi bolsillo. Sus amenazas veladas persistieron dejándome sin más remedio que cumplir sus demandas con la grabación borrada y su influencia asegurada. Bayelit se deslizó hacia la oficina dejándome a mí para lidiar con ante la inquietante realidad de su manipulación. Quedó claro que ella podría haber sido la mente maestra detrás de las acciones de Víctor, instándolo desde detrás de escena. Mientras me recomponía, me di cuenta de tener precaución al navegar esta situación traicionera sin dudarlo. Envié a Víctor una visita. Mensaje: pagaré el dinero. Fue una concesión hecha bajo coacción, una solución temporal a un problema mucho mayor. No tenía intención de ceder a las demandas de Bayelit, pero enviar ese mensaje engañoso era crucial. La haría sentir segura evitando que la manipulara. Con la grabación de nuestra conversación sin su manipulación, sería un desafío responsabilizarla por sus acciones engañosas. Sin duda era astuta, pero estaba decidido a ser más astuto que Víctor, cuya debilidad residía en sus hábitos de juego. A medida que se acercaba el fin de semana, me encontré revitalizado, listo para lo que me esperaba al llegar. Casa de mis suegros. Me di cuenta de que Víctor y su esposa acababan de llegar también. Víctor no perdió el tiempo en acercarse a mí para hablarme del dinero, pero sugerí discutirlo en otro lugar considerando la presencia de familiares. Afortunadamente la interrupción de Bayelit me proporcionó la oportunidad de escapar momentáneamente buscando refugio con mi suegra. En diversas tareas asignadas por ella observé cómo se desarrollaba la asamblea cuando Bordón, mi suegro, subió al escenario para discutir la futura gestión de la empresa. El entusiasmo de Víctor traicionó su falta de compostura. Su entusiasmo fue rápidamente empañado por el comportamiento tranquilo de Boro, que reveló las deficiencias de Víctor a la divertida audiencia. Medida que avanzaba la reunión, me pidieron que mostrara un vídeo que mostrara el desempeño de la compañía reconociendo que este era mi momento. Me preparé para revelar mi plan para conectar la computadora portátil al TV. Inserté discretamente una tarjeta de memoria que contenía grabaciones de audio incriminatorias con la aprobación de Boro. Proyecté el vídeo en
televisor mientras reproducía el audio simultáneamente. La voz amenazadora de Víctor resonó en la habitación causándole pánico a pesar de sus intentos de detener la reproducción. Bordón insistió en escucharla. Lleno a medida que continuaba la grabación. Las expresiones de Bayelit pasaron de la confusión a la comprensión del audio que creía haber borrado. Reservista exponiendo su participación. Nuestro altercado con un pitufo. Observé cómo se revelaba la verdad sabiendo que el engaño de Bayelit había quedado al descubierto para que todos vieran que yo era. No me arriesgué cuando conocí a Víctor. Tomé precauciones exhaustivas mientras grababa audio en mi teléfono móvil como estándar. También traje una grabadora IC con forma de bolígrafo como respaldo. Adicional que resultó fundamental. La confusión de Víctor fue palpable cuando se enfrentó a la evidencia incriminatoria y no vaciló. Para conjurar una excusa plausible que revelara su falta de astucia, en contraste, Bayelit rápidamente intentó desviar la culpa hacia mí alegando que era una trampa que yo había tendido. El escrutinio de Bordón cayó sobre mí, me impulsó a contar la verdad. Víctor y Bayelit de hecho me habían amenazado por lo que le debía a Edwards. Fondos, sin embargo, la insistencia de Víctor en la ausencia de pruebas planteó un obstáculo importante incluso con las grabaciones de audio que presenté. Su desestimación me dejó sin saber si Víctor y Bayelit le negaron las. Aproveché una oportunidad para solicitar examinar la computadora portátil de Víctor. Espero descubrir el archivo del documento incriminatorio a pesar de las protestas de Víctor. El alcaide le entregó la computadora portátil, pero para mi consternación, el archivo no se encontraba por ninguna parte. La decepción nubló la expresión de Borden mientras enfrentaba el dilema de los testimonios. Víctor y Bayelit lucían sonrisas engreídas, convencidos de su victoria sin ninguna evidencia para demostrarlo. Respalda mis afirmaciones, la situación parecía terrible. Sin embargo, todavía no estaba listo para admitir la derrota. Con un último esfuerzo, insté a Bordón a revisar la carpeta de capturas de pantalla explicando su función para capturar imágenes de la pantalla. La tensión. La habitación aumentó cuando todos los ojos se volvieron hacia Bayelit. Mientras esperaba el resultado noté un cambio sutil en su expresión. Parecía que entendió la implicación que con solo presionar un botón se podía capturar una captura de pantalla de la computadora, lo encontré, está etiquetado como una factura, declaré. La mirada del alcaide cayó sobre Víctor, quien a su vez le lanzó una mirada de pánico a Bayelit confundida. Bayelit se desplomó en aparente derrota cuando Víctor presentó la voz falsa. No se dio cuenta de mi acción discreta de empujar mi mano contra el teclado. En ese momento había tomado una captura de pantalla sin nombrar el archivo aunque permaneció inconsciente. El ligero parpadeo de la pantalla durante el proceso potencialmente había pasado desapercibido. Bayelit pensó que borrar el archivo del documento borraba toda la evidencia. Había subestimado la rapidez de una captura de pantalla. Mi mensaje estratégico que indicaba la intención de pagar había jugado un papel en bajar la guardia. Sin embargo, reconocí que puede que no siempre sea infalible. Guardián convencido por mis pruebas reprendió a Víctor y Bayelit en el acto. Víctor acorralado confesó la terrible situación derivada de sus deudas de juego rompiendo a llorar. Violeta admitió haber orquestado el plan para obligarme a recibir dinero. Confrontado por los familiares reunidos, Víctor y Bayelit tuvieron que disculparse legalmente profundamente. Situación podría considerarse extorsión, pero como un asunto familiar dudé en escalar aún más el asunto, independientemente de que Bordón decidió que tener personas como Víctor dentro de la empresa era perjudicial, por lo que despidió el empleo de Víctor y lo repudió renunciando a cualquier indemnización por despido. La agobiada pareja abandonó la ciudad lidiando con sus. Pero curiosamente no se divorciaron. Parecía que Bayelit no podía soportar abandonar a Víctor. Más tarde, un socio comercial informó a Edwards sobre las luchas de Víctor y Bayelit a pesar de aceptar trabajos ocasionales de los que no podían escapar. Sus deudores, desesperados, buscaron refugio en una fábrica con la que habían tenido que rogar al propietario asumiera su deuda a cambio de trabajar en las instalaciones. Actualmente continúan como trabajadores vivos en esa fábrica con Víctor desaparecido.
Edwards estaba decidido a ser el sucesor del fábrica. Reflexionando sobre la situación me di cuenta de la necesidad de apoyar más a Edwards a pesar de todo. Al final no pude evitar reconocer la compasión de Víctor.